Estamos hablando de que nos comunicamos con Dios, que orar es la gestión de la comunicación con el Padre. Pero claro, es que no solo nosotros hablamos, no solo nosotros somos los emisores de los mensajes en la oración, en la comunicación con el Padre. Dios también se comunica con nosotros, es decir, el emisor también es Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando el emisor es Dios? ¿O cómo Dios nos habla? ¿A través de qué maneras Dios nos habla? Cuando el emisor es Dios, hay tres maneras en que Dios nos habla. Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra escrita y a través del Espíritu Santo. Mira, fíjate, Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras antes a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Es que claro, Dios ya nos ha hablado a través de Jesucristo. Jesucristo, la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, ya es una respuesta y un mensaje de Dios para nosotros. Pero Dios también nos ha hablado a través de la Biblia, de la palabra escrita. Dice su palabra que la palabra de Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, pues la Biblia entera es la voz de Dios que está hablándonos todo el tiempo a todas las personas. Entonces necesitamos tener un tiempo y dedicar tiempo y gestionar tiempo, no solo para orar como estamos acostumbrados. Hay un momento en la oración, mis amados, en donde necesitamos abrir la Biblia y profundizar, porque la respuesta y la voz de Dios ya está escrita allí. Yo te diría, y casi podría asegurarlo, de que todas las respuestas a todas tus oraciones y a todos tus problemas y a todas tus preguntas ya están volcadas en la palabra de Dios, como una voz de Dios que está esperando que vos la escuches a través de la lectura de la palabra. Y por último, claro, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, pues para eso dejó el Consolador. Nuestro Señor Jesucristo se fue, pero nos dejó el Consolador, el que nos guía a toda verdad, el que nos está hablando y recordando las palabras de Cristo todo el tiempo. Es esa voz susurrada, voz de Dios susurrada a través del Espíritu Santo. Y te dejo esta figura que quizás te sirva, porque en realidad la palabra de Dios tiene tres estados, como el agua. El agua podemos encontrarla en estado sólido, líquido o gaseoso. Bueno, la palabra de Dios, de alguna manera el verbo, el logos de Dios, tiene tres estados. Dios nos habla a través de tres estados de la palabra. Primero es la palabra encarnada. La palabra hecha carne es Cristo, es la persona de Cristo, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, el logos de Dios. Ese en el principio era el verbo, el logos de Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Bueno, ahí está Cristo. Es la palabra en su estado Cristo, en su estado sólido, en su estado encarnado. Pero luego está la palabra escrita, está la Biblia, está ese texto sagrado que tiene esa riqueza, esa palabra de Dios, ¿no? Es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra escrita. Pero por último, y de alguna manera, está el verbo susurrado, la palabra susurrada a través del Espíritu Santo que nos habla, que nos recuerda, que nos hace sentir cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, y es Dios que nos está hablando. Nunca te olvides que la oración tiene un momento en donde uno debe callarse para escuchar la respuesta de un Dios activo y vivo que te está contestando y que está interactuando. Vos has pedido, has orado, has dicho, pero ahora Dios hablará y nosotros tendremos que escuchar cuando nuestro Dios, que nos ama, nos habla a través de su palabra en estos tres estados. Buen día, Padre. Buen día, gracias porque estás del otro lado, porque hablas todo el tiempo, porque nos has hablado a través de Jesucristo, a través de la palabra escrita en la Biblia, tan hermosa y tan viva y eficaz. Y también, como si fuera poco, tu Espíritu Santo nos está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón directamente todo
el tiempo, pues queremos en este viaje aprender a escucharte más y además de escucharte, obedecerte y poner en práctica lo que vos nos decís. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana.